Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, con el doctor Felipe Martínez aquí, un tema bien interesante hoy. Doctor, usted hablaba de que uno de los factores que podría llevar a un paciente a padecer, una mujer, de manera directa, estamos hablando del cáncer en la mujer, a padecer cáncer, puede ser un factor genético, la genética. Aquí sería interesante que usted nos explique. Hay una predisposición genética, es decir, Julio, si la mamá, la abuela han tenido cáncer de útero, podría verse como una posibilidad más valga la redundancia, más posible, una situación que podría tomarse en cuenta. Ahora, lo que determina realmente que se dé el cáncer es que esté la presencia del virus de papiloma humano. La pregunta invertida es que si una mujer tiene el virus de papiloma humano, no necesariamente tiene que hacer un cáncer de útero. Pero si los familiares de ella han tenido cáncer de útero, lo más probable es que ese virus sí le provoque el cáncer más fácil que si no ha tenido familiares con cáncer. Eso es lo que se determina. Pero siempre tiene que estar mediado en el 90 y tanto % de los casos por la presencia del virus del papiloma humano. Eso tiene que quedar claro. ¿Por qué es tan importante eso? Miren, en mi consulta de 40 y pico de años, viendo hombres que tengo, me he encontrado muchas veces con hombres que tienen el virus de papiloma humano en el prepucio. Y obviamente, frente a esa situación, yo tengo que examinar a la mujer del hombre o las señoras que han tenido relaciones con ese hombre, porque ya él tiene el virus de papiloma humano y lo más probable es que ella también lo tenga. Sí las puede contar, doctor, porque generalmente el que tiene una vida promiscua ya no puede contar la cantidad de mujeres con las que todo tiene el mundo contacto. No es como tú, Julio, que está nada más con la tuya. Pero doctor, yo soy un tipo que tiene decente, temor tranquilo, de llevar un desorden con mi vida. Sí, yo sé que sí, que tú eres muy tranquilo. Así que todas ustedes que estén aspirando con Julio se embromaron. No viene para allá porque Julio no va a mirar nada de eso. No, pero entonces sí que pasa. Que cuando en mi consulta yo encuentro el virus de papiloma humano, ya sea porque él hizo una circuncisión, él hizo una colposcopía y vi el virus de papiloma humano, entonces yo salgo y mando a la mujer al ginecólogo y efectivamente hay ya un proceso que iniciaba, que todavía era tal vez muy poco visible, pero sí, esa mujer se salvó de un problema porque se hizo la alarma. Entonces, virus de papiloma humano, hay 100 tipos de virus de papiloma humano. Los hay de todas las formas. Probablemente cuando alguien le da la mano a usted, de alguna manera le está pasando el virus de papiloma humano, porque eso es un virus, ya usted sabe, hay 100 tipos diferentes de virus. Ahora bien, el virus número 16 y el virus número 18, que tienen una característica que el patólogo puede saber cuál es, esos son los dos virus más agresivos de cáncer de útero y de cáncer de pene. Por lo tanto, esa identificación y la clase de virus que sea va a hacer que uno todavía se mueva más rápido y sea un poquito más agresivo con el tratamiento o con la prevención. Pero ya establecido el virus del papiloma humano en el cuello uterino, eso puede durar 5 años, 10 años, haciendo una irritación sostenida, porque recuérdense que esa señora no puede asearse ahí dentro. No hay manera de meter como la base. Antes se usaban unos biden con un chorro de agua y eso se prohibió porque también era una causa constante de infecciones. Pero el agua también transmite... Pero no es virus de papiloma humano. Pero puede contaminar Tricomona, monilia y tontería de esas, pero no comparado con el virus de papiloma humano, que es un cáncer ya diferente. Entonces, la mujer no se puede ver eso constantemente, tiene que ver que el ginecólogo lo vea, a diferencia del hombre que se está bañando todos los días y lo puede ver. Y si hay cualquier anomalía, pues ya se... Pero duran 5 años, 10 años tranquilos, sin mostrar mucha actividad. En términos comparativos, hablando del hombre y la mujer, ¿algún evento lleva al médico a examinar al hombre para establecer a ver si tiene el virus de papiloma humano? Ahora, en la mujer ya serían... Cuando el hombre tiene un prepucio muy abundante
y tiene algún tipo de irritación o no se asea bien, uno puede hacerle una colposcopía y encontrar el virus ahí. Y uno dice, mira, aunque tú no tengas nada, pero tú tienes el virus del papiloma humano, vamos a alertar a tu mujer. Y vamos a quitarte ese cuero para que no se te desarrolle un cáncer a ti también. Eso es la manera profiláctica adecuada que se debería manejar eso. No siempre es así y desgraciadamente mucha gente llega con su cáncer de pene ya grandísimo y hay que cortarle pene. Pero hay algunas verruguitas, hay algunos eventos sí, son papilomitas visibles, pequeños, verruguitas pequeñas que algunos llegan por esa verruguita, otros sí, llegan sin la verruguita porque simplemente se van a chequear. sí. Pero entonces, esas verruguitas pequeñas, esos papilomitas, uno lo identifica que realmente son por virus de papiloma humano y lo quema y se acabó la película en el hombre. Pero Y en la mujer también se forma a sí mismo adentro, dentro va también. creciendo dentro y entonces el ginecólogo es el que lleva el control de eso. Sí. Mira hoy, le saca una foto, hace un papá Nicolau, que es una espátula que la pasa por el fondo del saco, recoge todo lo que hay ahí, lo pone en una plaquita y se le lleva al patólogo. El patólogo mira en el microscopio la plaquita y entonces dice, sí, aquí hay un cambio de tejido, hay una metaplasia, una displasia. Vamos a quemar este cuello. Entonces queman el cuello con la intención de que ya todo quede ahí. Le hacen una categorización del cuello. Pero si continúan los cambios, si el asunto sigue, entonces le hacen la histerectomía famosa que tú planteabas para todas las mujeres. Le hacen en ese caso ya la histerectomía. Y ya, si le hicieron a tiempo, sanaron a la mujer de un posible cáncer. Pero en los casos que no, donde la mujer se descuidó y además de eso comienza a sangrar de manera constante, de una manera no habitual, una manera irregular, o comienza a tener flujos muy fétidos, entonces ya hay que tomar medidas más agresivas antes de que eso se haga metastásico, sacar ese útero. Si ya no hay manera de sacar nada de eso, porque ya ha habido una invasión local o una invasión ya fuera de ahí, que no se debe sacar porque usted no va a curar nada con esa cirugía, entonces hay otros términos, la radioterapia, la quimioterapia, otros son con hormonas, también se puede hacer un esfuerzo, porque algunos tumores de esos son hormonodependientes, como por ejemplo en las mamas, que vamos a hablar ahorita si nos da tiempo. Entonces, hay varias opciones, ya cuando no se puede resolver quirúrgicamente, que son desgraciadamente los peores casos, gracias a Dios no son los más comunes, y llega inclusive a matar muchas mujeres por un descuido que pudo a veces simplemente con papá Nicolau resuelto. Entonces, pero hay casos donde usted, por ejemplo, extrae el útero, pero que ya el cáncer ha hecho metástasis. El paciente aparenta sano por 3, 4, 5 años y al poco tiempo viene el cáncer. Tanto tiempo no. Bueno, en 2 o 3 meses ya eso ha explotado. Yo tenía una prima que le amputaron una mama, le amputaron un seno. En los senos sí, pero en el útero es un poquito más agresivo. Y antes de los 10 años le hizo metástasis en el otro, se lo amputaron, pero ya se había comunicado de nuevo, ya había hecho metástasis otra vez. A otro sitio, entonces fue al páncreas y ahí terminó con la vida. Ahí murió, pero generalmente el útero, si se va a operar en la misma cirugía que tú haces, ya tú te das cuenta si valió la pena la cirugía o no. Exacto. Porque te vas a dar cuenta que por más que tú quites, ya como quiera va a quedar algo y entonces ya eso ahí no hay manera de sanarlo con radioterapia, ni quimioterapia sí, pero ya eso es probablemente la sobrevivencia a 5 años es muy mala, muy pobre. ¿Y qué posibilidad tiene la quimio o radioterapia de sanar un paciente de cáncer y que quede completamente sano y no vuelva a padecer más de cáncer? La probabilidad 5 años, no se puede hablar de más de 5 años, no son muy altas. Sí. Pero sí, es posible que si se consiguió extraer la mayor parte y se quedó solamente un poquito de tejido y se quemó y se le dio radioterapia, es posible que a los 5 años todavía esté viva y probablemente no se muera de eso. Pero esos son los menos. Lo más
La mayor sobrevivencia está por la rapidez que se haga el diagnóstico, porque tú puedas extraer todo eso, y si posible, antes de que se establezca ya per se el cáncer en el útero, sea en el cuello o sea en la vagina. Generalmente, O en el endometrio. sí, generalmente los familiares que tienen parientes afectados de cáncer, mujer o hombre, eso crea un proceso de preparación mental. La familia se prepara y dice, bueno, es que doctor, yo soy abogado, usted es médico, pero la mayoría de las familias dicen que, bueno, es que el que padece de cáncer, le detectan un cáncer por primera vez, al final va a morir de eso. Mira, eso hay que aclararle a la gente, Sí. llevarle luz. Es una buena observación que hace, porque se ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho. Por ejemplo, mira, ahora yo tengo un paciente que, aunque no es un cáncer de útero, es un cáncer de próstata, que está en Estados Unidos. Me llamaron de allá una gente que hacen consulta conmigo por teléfono y me dijeron, mira, este es un señor que ya no lo quieren en el hospital, que ya dicen que se vaya a morir a su casa, un cáncer de próstata. Ese cáncer de próstata tiene ya metástasis a la columna, ya los riñones están cogidos, ¿no? Tiene 3 gramos de hemoglobina, porque hay insuficiencia renal. Ya los riñones están dándole anemia, porque el riñón que no produce eritropoyetina, por más hierro que tú le des, la anemia no va a salir. Bueno, hace 15 días yo comencé a tratarlo desde aquí, le mandé ozono, le mandé a poner vitamina C en alta dosis, le mandé a poner tratamiento ablativo hormonal, que yo siempre lo uso, y allá en Estados Unidos, porque que no le deja cuarto, usan radioterapia, y la radioterapia y la quimioterapia no hacen nada de cáncer de próstata, sobre todo la quimio. Pero ese es el que le deja dinero. Entonces yo comencé un tratamiento ablativo, es decir, yo empecé a sustituir los testículos de él por una hormona contraria, le puse eritropoyetina y una serie de cosas. 15 días después, la hemoglobina que estaba entre ellas está en 9 gramos de hemoglobina, ya está prácticamente en 10, que es casi normal. El hombre comenzó a mover la pierna y tenía una neumonía, ya dejó la fiebre, ya está mucho mejor. Ese paciente estaba desahuciado ahí en Estados Unidos. Sin embargo, gracias al esfuerzo de los familiares, el paciente está tomando otro rumbo. Así yo lo he tenido un par de veces, que están prácticamente para que se muera, porque la familia dice, ya hay que morirse, pero si un familiar quiere luchar, aparecen algunos locos que luchan, como en el caso mío. Hasta el final, hasta el final. Hasta el final. Sí. Sí. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Realidad en contexto.